Muy buenas noches, bendiciones del Señor para todos ustedes. Una vez más, para toda Santa Iglesia del Señor, transmitiendo y ministrando la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, el pastor Abel Montenegro les habla. Realmente deseamos que este tiempo sea un tiempo donde Dios te hable. Vamos a ministrar palabra del Señor a nuestras vidas que edifican todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y a su vez nos encaminan. Es la palabra de Dios, es el gran mapa de Dios que nos dice por dónde hay que ir, ¿sí? Un mapa de una ruta, o lo que hoy tradicionalmente todos, la mayoría, me imagino que la totalidad de todos usamos Google Maps, donde te arma la ruta de viaje, las autopistas, las calles, las velocidades que se puede utilizar las distintas velocidades en las distintas calles. Y bueno, el Google Maps es un gran invento para nosotros que nos ayuda a llegar a lugares que antes era todo un tema, realmente, tener que sacar la guía T y hacer enlaces con los mapas. Se nos ha facilitado la vida. Y quiero decirte que de igual manera las Escrituras nos han facilitado la vida para poder conducirnos por ella conforme es la voluntad y el agrado de Dios. Nadie que realmente desee buscar a Dios con todo su corazón puede decir no sabía cómo hacer, porque el que quiere, realmente el Espíritu Santo no lo va a abandonar. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Él vino en reemplazo de Jesucristo. Y Él es el que nos va a enseñar todas las cosas y nos hará recordar todas las cosas. Ahora, ¿qué cosas nos va a hacer recordar el Espíritu Santo? ¿La película que vimos anoche? ¿El consejo que fulano de la vuelta de la esquina nos dio el mes pasado? No, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar las enseñanzas de las Escrituras, que por medio de ella somos alumbrados, iluminados, y si guardamos las Escrituras, somos salvos. Pero es importante que cuando uno vaya a las Escrituras no tenga doble intenciones, porque cuando uno tiene una carga intencional, puede hacer que la Biblia diga lo que la Biblia jamás dijo. Y ese es el error que cometen muchas personas, que con una motivación egoísta o de inmadurez, van a las Escrituras para justificar lo que jamás las Escrituras justifican. Bueno, en este sentido puedo decir que los apologistas cristianos evangélicos siempre están 2, 3, 4 pasos más adelante que cualquier apologista de otras creencias bíblicas. ¿Por qué? El apologista es un pastor, es un maestro, es un evangelista, pero que está totalmente capacitado para ser un defensor de la fe y, como defensor de la fe, expresar con evidencias bíblicas la enseñanza correcta de la palabra y exponer el error. Y decimos que, bueno, entendemos, yo observo que los hermanos que son extraordinarios exégetas, apologistas de la fe, marcan con cuidado y sabiduría, trazando las Escrituras de una manera que, al no estar bajo el interés de nada, al no estar bajo el interés de nadie, somos libres solamente para defender las Escrituras. Entonces, como somos libres para defender las Escrituras sin la motivación de ningún monopolio detrás, entonces podemos decir lo que las Escrituras dicen y enseñan sin agarrar textos bíblicos, yo digo como agarrado de los pelos, y decir lo que la Biblia jamás dijo. Entonces, la palabra del Señor nos da la libertad para que toda persona que realmente desee conocer a Dios, le conozca y conozca las cosas que a Dios le agrada. Realmente tenemos ya 2000 años de fe cristiana y tenemos un montón de popurrí de muchas corrientes teológicas. Y la pregunta es, ¿cómo es dentro del cristianismo? ¿A quién voy a escuchar?
porque tenés a la Iglesia Católica Romana, que ellos toman para sí el monopolio de la fe y se arrogan con argumentos inverosímiles que tienen la potestad de y manipulan las escrituras para arrogarse derechos exclusivos que solo les corresponde a ellos porque ellos solo lo dicen a través de, bueno, la Biblia, el magisterio de la Iglesia y la tradición oral. En cambio nosotros solo tenemos las escrituras. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este tiempo. No estamos viviendo en el tiempo de los apóstoles. Y en este tiempo tenemos las escrituras. Todo lo que Dios tenía que decir para nosotros ya lo dijo. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos nuevos profetas que vengan a añadir a las escrituras más enseñanzas. Pablo decía, si yo no predico este evangelio, ay de mí, que sea anatema todo aquel que predicase otro evangelio. Así que nosotros, los cristianos en las escrituras, los evangélicos, decía que estamos siempre un paso más adelante porque estamos libres de intereses monetarios, de intereses edilicios, libres de intereses históricos y solamente nos remitimos a la fe que Jesucristo y los apóstoles enseñaron. No tenemos como los mormones el libro del Mormón, no nos instruimos como los testigos de Jehová por el Atalaya, no ponemos nuevos profetas a la altura de las escrituras, solamente las escrituras, lo que Dios dejó para nosotros, no hay más. ¿Por qué? Porque el agregarle produce que hoy muchos estén predicando un nuevo evangelio, sí, un nuevo evangelio. La Iglesia Católica no predica el evangelio de Cristo, ellos han modificado en estos 2000 años lo que Cristo predicó y obviamente hay intereses de por medio. Intereses económicos, intereses históricos, intereses edilicios, intereses monetarios, que no van a salir a la defensa de las escrituras, sino a la defensa de lo que ellos necesitan defender. Nosotros no necesitamos defender nada, solo defendemos lo que la Biblia dice. Y con esto, ¿por qué estoy haciendo este énfasis? Porque muchas veces, al tener ya 2000 años de cristiandad, hay tantas corrientes que yo digo lo que dicen las escrituras, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y una de las cosas que nosotros, los que creemos en las escrituras, practicamos, es que generación tras generación vamos revisando lo que se enseña, porque no sea cosa que de generación en generación alguien atrás le agregó algo. Así que no andamos mordiendo la manzana que otro mordió. Directamente vamos a la manzana, es decir, vamos al fruto. No estamos comiendo lo que antes otro primero comió, sino que lo ponemos en revisión para ver si realmente esto es así y descubrir si hay errores o no hay errores doctrinales, porque es necesario entender que hay palabra de Dios, pero también cuando hay intereses de por medio, la palabra de Dios es adulterada y se transforma en doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque enseñan, adulterando las escrituras, lo que jamás las escrituras dijeron, y el motivo es porque hay intereses detrás. Y bueno, yo bendigo y alabo a Dios por el pueblo evangélico, que también es el pueblo cristiano, que también desde el principio de la era cristiana, que al principio era perseguida por la Roma imperial, esos cristianos daban su vida por la fe en Cristo y por mantener las enseñanzas adecuadas, separándola de falsas doctrinas y estableciendo la fe de los apóstoles. Pero bueno, después hubieron muchos más cristianos que tuvieron esa misma actitud, que luego, bueno, Constantino vino y favoreció el culto cristiano. Y ahí ya empezaron las mezquindades, ahí empezaron los intereses, ahí empezaron a intervenir y a agregar y a exponer ya cuestiones que tienen que ver con la fe cristiana, pero cambiándole el sentido. Y si bien había hermanos ya desde siempre que mantenían la fe pura, que no se querían juntar con ya la fe imperial favorecida por el Imperio Romano, que era ahora sí la nueva iglesia cristiana favorecida por el Estado, se mantuvieron aparte.
Y con esto lo hago a modo de reflexión para lo que quiero hablar. Cuando un corazón está libre de intenciones más que solamente agradar a Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar la verdad, te va a decir por dónde ir, te va a dar luz, pero no de forma privada e independiente, porque también las Escrituras no se interpretan de manera privada, ¿sí? Las Escrituras han de interpretarse por lo que el conjunto de herramientas hermenéuticas, de reglas de interpretación hermenéutica nos dan para que podamos encontrarle el sentido de lo que la Biblia está diciendo. Porque la Biblia es un libro oriental, que su libro más nuevo tiene 2000 años de historia. Entonces, entre el último libro que se escribió, que es el Apocalipsis, vamos a decir, porque se entiende, que es ese. Hay otro también ahí en juego que están cabeza a cabeza, pero vamos a decirlo, bueno, es ese. Ya tiene 2000 años de historia, con una mente de una persona de 2000 años atrás, con una cultura y un idioma de una persona de hace 2000 años atrás. Necesitamos tener reglas claras para poder interpretar qué es lo que esa gente de hace 2000, 3000, 4000 años atrás dijeron en un idioma, en un contexto, en una cultura totalmente distinta a la nuestra. Se necesitan establecer normas claras. Entonces, la Biblia no es para leerla e interpretarla, es para estudiarla. Y bajo esas normas se establece verdaderamente el sentido de lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué estoy diciéndote todo esto? Algunos ya medio que quizás sintió que está todo engorroso. Van a tener que darle después al terminar el video un replay y volverlo a poner. Porque lo que te digo es que cuando nosotros queremos buscar a Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Pero no es bajo un se me ocurrió, no es bajo un fui iluminado, es bajo normas y pautas que las Escrituras realmente nos brindan las propias herramientas. La Biblia se interpreta con la Biblia y los textos oscuros se interpretan con los textos más claros. Las reglas claras hacen que nosotros podamos encontrar el sentido real del por qué en las Escrituras se dice lo que se dice. Y cuando encontramos el sentido real de lo que las Escrituras realmente están diciendo, que tampoco no es muy difícil, realmente es poner la voluntad, somos iluminados. Y la verdad que yo tenía preparado otra prédica totalmente distinta a la que ahora estoy dando. Pero hay un sentir muy fuerte en mi corazón, donde noto que la cristiandad en sí ha sacado el enfoque de sus vidas, de las Escrituras, el estudio de las mismas, y lo ha cambiado por simplemente alternativas, alabanza, adoración, canciones cristianas, que no me opongo porque realmente yo estoy a favor de la alabanza y la adoración. Y de hecho nosotros somos sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué ministramos? Alabanza y adoración y culto vivo que glorifique, que confiese que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios vivo y todopoderoso, y nosotros presentamos nuestro culto racional como ofrenda vivas, como sacerdotes para nuestro Dios. No sacerdote para la gente, porque el que es sacerdote para la gente y Dios es el único que tenemos, según el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que presentó su ofrenda, presentó su sangre y Él oficia a favor del hombre. Él es el único sacerdote que puede ministrar entre Dios y los hombres. No hay otro hombre que pueda cubrir el lugar de Cristo. Luego entramos los ministros, porque la Biblia dice que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sacerdotes para con nuestro Dios, a quien le damos gloria y honra y alabanza y culto vivo. Pero somos colaboradores, ministros de nuestro sumo y único sacerdote, que es Jesucristo.
Entonces, como pastores, como evangelistas, como obreros, somos ministros de un nuevo pacto que administramos como colaboradores directos de Cristo, pero no somos sacerdotes para con la gente. El único que oficia el sacerdocio entre Dios y los hombres es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El sacerdote hace de mediador. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque es fundamental que nosotros tengamos y desarrollemos todos los conceptos bíblicos necesarios, porque muchos cristianos se han volcado a la sensibilidad de las emociones. Sí, se han volcado a la sensibilidad de, por ejemplo, la música cristiana y solo se alimentan de música cristiana, pero no pasan tiempo de oración, de estudio, de estudios bíblicos, no pasan tiempo de conocer al Dios de la Biblia. ¿Y por qué nosotros creemos y defendemos lo que creemos y defendemos? Claro, muchos dirán, pero pastor, no me hace falta si yo con la experiencia que tengo, pero nosotros no hacemos doctrina de la experiencia. Nosotros podemos tener experiencias en Dios porque realmente la palabra es con el Espíritu, pero el Espíritu no es sin la palabra, son ambas. Así que realmente hay muchos cristianos que realmente les falta mucho conocimiento bíblico. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, entonces pasa que muchos pierden el orden divino de las cosas sobre su vida. Y quiero decirte que todo lo que sale del orden divino trae problemas y muerte. Todo lo que sale del orden divino trae problemas y muerte. Entonces, desenfocamos la razón fundamental por el cual nosotros debiéramos andar, hacer, caminar, transitar. Nos desenfocamos porque no tenemos el orden divino de las cosas reveladas de manera conocida. Muchos cristianos no tienen el conocimiento adecuado del orden divino conforme están en las Escrituras. Porque hay muchos que hacen un montón de cosas de las Escrituras y dicen lo que se les ocurre de las Escrituras, pero las Escrituras tienen un contexto. No es un texto simplemente, es texto y contexto, texto y contexto, texto y contexto. No puedo tomar un texto y sacarlo al contexto para darle mi propio contexto. Ahí sería un error, se lo conoce como eisegesis. Pero quiero volver a hacer este énfasis maravilloso. Todo lo que sale del orden divino trae problemas y luego muerte. Y Satanás quiere desvirtuarnos. Satanás quiere desvirtuar en nosotros para volcarnos a una fe ignorante, para volcarnos a una fe mágica, para volcarnos a un pensamiento mágico, que no es el pensamiento ni la fe que las Escrituras revelan. Entonces, volcamos nuestras fuerzas, no digo yo, pero veo que muchos cristianos vuelcan sus fuerzas, sus dones, sus talentos, su tiempo, en cosas que no han sido establecidas por Dios o no lo han establecido adecuadamente como Dios lo estableció. Entonces se mandan a hacer cosas que Dios no mandó a hacer, se mandan a decir cosas que Dios no le mandó a decir, pero bajo justamente la eisegesis, es decir, el texto sin su contexto, salen a tomar cosas fuera del sentido que la Biblia dice originalmente. Y es necesario que nosotros como cristianos tengamos un celo vívido por la palabra de Dios. A la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús les dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Me encanta esa frase. Has guardado la palabra de mi paciencia. No le hemos dado a la palabra otras interpretaciones por intereses mezquinos, sino que simplemente hemos interpretado lo que la Biblia dice, despojándonos de todos los intereses ajenos a las Escrituras, despojándonos de todos los intereses que tienen que ver con el materialismo, el poder, la gloria, el reconocimiento, y fuimos solamente a las Escrituras.
Por eso decía al principio que los defensores de la fe, los apologistas evangélicos, siempre están 2 o 3 pasos más adelante. Porque los otros apologistas de los otros credos tienen que defender lo indefendible, porque hay intereses detrás. Y nosotros y cada cristiano fuimos llamados por Dios para ser sacerdotes para nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos administradores de la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote único y sumo sacerdote para con Dios y los hombres, ¿sí? Pero nosotros para con Dios ministramos alabanza. Y si no tenemos las cosas claras, cualquiera que saque el texto del contexto, si no sabemos, podemos estar cometiendo errores. Y parte de ese error es que perdemos tiempo y energía con gente, con cosas, con idas y vueltas que se podrían haber evitado. Y obviamente después lo que no es de Dios termina estéril. Sí, lo que no es de Dios luego termina estéril. Vuelvo a repasar esta frase que dije hace un minuto atrás. Todo lo que sale del orden divino trae problemas y muerte. Y nosotros tenemos las escrituras. ¿Para qué? Para que nos marque la hoja de ruta, cómo actuar, cómo resolver los problemas, cómo ir para un lado o para el otro. La Biblia no te va a decir este trabajo es de Dios o este trabajo no es de Dios. La Biblia te va a decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Básicamente, todo lo que es pecado no es de Dios, entonces yo no voy a tomar trabajos que me impliquen pecar. Todo lo que sea pecado no es de Dios, así que yo no voy a tomar actitud que me implique pecar, porque ante una situación yo podría enojarme. Ah, pero la Biblia dice, airaos, sí, pero no pequéis. Y muchas veces nosotros nos enojamos, ¿y qué pasa? Automáticamente sacamos el sable y empezamos a cortar y a dar a tutti quanti. Y damos, porque estamos espadeando, porque tenemos bronca, estamos enojados. Cuando la Biblia nos dice que no debemos sacar nuestra espada contra nadie. Así que cuando yo me veo tentado en decir, me la hiciste, ahora voy a sacar mi propia espada, que es la lengua, porque la lengua es más cortante que espada de doble filo y es una chispa que enciende grandes bosques. Entonces no tendré la espada literal, pero tengo esta espada que puedo crucificarte automáticamente y le doy a la lengua y bueno, pero la Biblia me dice que no tengo que proceder contra nadie de esa manera. Entonces, básicamente, cuando uno empieza a decir que la Biblia es nuestra regla de conducta y de fe, estamos entendiendo que si la Biblia es nuestra regla de conducta y de fe, yo tengo que creer lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que la Biblia diga. Y mis conductas deben ser acordes a las Escrituras. Y si mi conducta son acordes a las Escrituras y mi fe es acorde a la interpretación adecuada de las Escrituras, entonces lo más probable es que no vaya a gastar pólvoras en chimango, como dice el dicho. Lo más probable es que no me salga del orden divino. Lo más probable es que Dios sea siempre el que juzgue mi causa, porque yo he actuado conforme Dios me ha demandado. Y ¿qué pasa? Cuando nos mandamos a hacer algo que sabemos que estamos jugando con fuego, bueno, va a pasar que Dios nos va a disciplinar. Porque claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que vamos y que pequemos, pero si pecamos y nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros de día y de noche por nuestros pecados, y si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana, Él los va a convertir. Entonces, me arrepiento y Dios, uno tiene que tener una conducta de piedad, ¿no? De tener ese arrepentimiento continuo. Pero ¿qué pasa cuando aún siendo cristiano, la sensualidad de mi carne, la humanidad que habita en mí, puede más? Puede más. Bueno, no es que te vas a ir al infierno, pero el Padre te va a disciplinar, te va a azotar. El Padre
dice las Escrituras que Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina. ¿Cuándo? ¿Cuando este se porta bien? No, cuando este está queriendo meter los dedos en el enchufe. Entonces antes que meta los dedos en el enchufe, si está jugando con el enchufe, mejor vení que te voy a dar una disciplina. Y quiero decirte que jugar con el pecado es peor que jugar con el enchufe. Y hay cristianos que en su ignorancia, por no prestar atención a tener un celo vivo por la palabra de Dios, se mandan un montón de macanotas. Quiero decirlo suavemente. De macanotas. Y el Señor después los tiene que corregir y los tiene que disciplinar. Y obviamente muchas cosas que muchos cristianos emprendieron terminan en la nada. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a bendecir lo que Él no ha bendecido. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a Dios? Cuando, por ejemplo, la palabra de Dios es categórica, cuando dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, Dios, me voy a unir con estas personas. No serán cristianos, pero son buena gente. Qué buena gente, me voy a unir con ellos para hacer un negocio. Oh, qué buena gente, qué buen muchacho o qué buena muchacha para que sea el novio o la novia de mi hija o de mi hijo. Y no son cristianos. Estoy violando un principio básico desde el principio, desde que Dios empezó a darle a Israel, que no se mezclen con las cosas, y a nosotros también, no mezclarnos entre lo santo y lo profano. No puedo decirle a Dios, oh Dios, bendice este proyecto, porque este proyecto es el proyecto de mi vida, y te juro, Dios, que encima no hay que jurar, pero bueno, te juro, Dios, que si tú me bendices, entonces yo te daré el diezmo del diezmo del diezmo. Encima el diezmo del diezmo del diezmo. No te daré, Señor, mi alabanza será para ti. No, Dios no va a bendecir lo que Él ya dijo que no. Y pedir a Dios que Él bendiga, ya sea una unión matrimonial, de noviazgo, de trabajos, así asociados. Dios no va a bendecir. Entonces, cuando algo sale del orden divino, trae problemas y muerte. Trae problemas porque Dios te disciplina. Trae problemas porque Dios te corrige. Trae problemas porque Dios te llama la atención y te da un tiempo para que te arrepientas. Pero si no te arrepentís, Dios no está obligado a decir, y bueno, que sea la última vez, dale, vamos a hacer que esto nazca. No, va a morir. Cuando no es de Dios, no es de Dios y va a morir. Entonces es fundamental que nosotros realmente sepamos por las Escrituras cómo debemos actuar en nuestra vida diaria. Es necesario que nuestras acciones y nuestras creencias estén realmente totalmente avaladas por la voluntad de Dios, escrita en la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no podemos alimentarnos de solamente los intérpretes cristianos, porque cantan lindas canciones, que yo las canto en mi casa constantemente. Lo único que se reproduce es música cristiana, que alaba y que glorifica al Señor. Pero no vivo de eso, vivo de la palabra de Dios. Y esto me causa mucha tristeza porque veo que hay muchos dentro del pueblo evangélico que tienen un escaso conocimiento bíblico, pero un escaso conocimiento bíblico. Y por eso tampoco progresan ni crecen, ni se multiplican, porque el aceite que Dios les dio lo están malgastando en cosas que no eran para ese uso. La energía que Dios les dio, la vitalidad que Dios les dio, los dones que Dios les dio, lo están usando para cosas que no eran el propósito de Dios para con cada uno. Porque quiero decirte que Dios es un Dios individual que tiene propósitos individuales con cada uno de nosotros. Y Él tiene algo específico para tu vida. Yo a los 12 años, yo ya sabía que Dios quería de mí, que me capacitara para el ministerio. Ya el Espíritu Santo a los 12 años me llenó con el bautismo del Espíritu Santo. Tuve la experiencia de recibir el bautismo, como dice el libro de los Hechos capítulo 2, o como cuando Cornelio fue lleno del Espíritu Santo. A los 12 años yo también lo viví. Y ya sabía que Dios quería para mí que me capacite para el pastorado. Así que de allí en adelante, todas mis decisiones
fueron vinculadas al pastorado. Traté de capacitarme para ser cada vez un mejor pastor. Traté de interiorizarme cómo hacer mejor estas cosas. No me capacité para ser un comerciante, no me capacité para ser un futbolista. Seguramente si era futbolista la rompía. O no, no lo sé. Pero no me capacité, ni me interesó la pelota. ¿Pero por qué? Porque yo ya sabía que Dios me estaba llamando al ministerio a los 12 años. Y todas mis decisiones, desde los 12 en adelante, fueron el ministerio. Para capacitarme en el pastorado y presentar al Señor cada vez un mejor servicio a Él. Porque todo lo que hago no es para la gente, es para mi Dios. Es para mi Padre. Yo ministro a mi Dios, a mi Rey. No ministro a la gente. El que ministra a la gente es el Espíritu Santo, vicario de Jesucristo. Yo no ministro a las personas. Yo solo soy un colaborador, un ministro del Evangelio. Así que entendí que el aceite que Dios me dio no lo puedo andar derrochando. No lo puedo andar derrochando. Entendí cuando era joven que, bueno, más joven que ahora porque lo sigo siendo, entendí que lo que Dios me había dado no era para gastarlo, entonces, en cualquier pavada. Así que seguramente muchas noches no me he ido de alguna que otra fiesta que me podrían haber invitado, fiestas sanas, fiestas cristianas. No habré ido porque seguramente al otro día tenía que levantarme temprano porque tenía que ir a servir al servicio del Señor. Entonces no quería ir al otro día cansado, agotado, porque le di de mis fuerzas a otra cosa que nada que ver, para después venir a la casa de Dios. La casa de Dios en realidad somos nosotros, pero decimos metafóricamente que todo lo que es vinculado al servicio de Dios es casa de Dios, porque está todo relacionado al servicio de Dios. Cuando yo iba al templo a la mañana, no quería estar desganado, cansado, con cara de, hoy sí, me acosté a las 6 de la mañana, bueno, ¿qué hay que hacer acá? ¿Dónde hay que tocar? No. Ponía todo mi empeño para poder estar firme con todas las fuerzas, con todo mi intelecto, con todas mis capacidades, al 100%, porque estaba para servir a las cosas del Señor. Así que he dejado, por ejemplo, también en mis decisiones personales un montón de otras cosas que quizás me di cuenta tarde que me estaban sacando energía, y después cuando venía a servir al Señor ya no tenía muchas ganas de escuchar a fulano, de escuchar a mengano. No porque no los quería escuchar y no me interesaban, sino porque ya estaba agotado. Entonces, en decisiones personales le decía, Señor, a partir de mañana voy a abandonar aquello, voy a abandonar lo otro, porque no quiero como pastor sentarme cansado y agotado para escuchar a los hermanos que vienen a hablar conmigo, que yo debería darles un consejo bíblico y estar desganado, y por estar desganado quizás les diga cualquier cosa. Así que, Señor, como yo te sirvo a ti, tengo que ser inteligente, y he renunciado a muchas cosas por amor al Señor. También tengo la promesa, porque en Cristo nunca nos vamos a ir a derrota o a vergüenza o a menos. En Cristo siempre vamos a ir de victoria en victoria. Y tengo la promesa que si algo yo dejé por causa de Cristo, el Señor Jesucristo a mí me dice por su palabra que voy a recibir 100 veces más y además la vida eterna. Así que realmente he largado muchas cosas por la causa de Cristo. Las he dejado de lado por la causa de Cristo. He aprovechado el aceite que Dios me dio para volcarlo al propósito de Dios sobre mi vida. Así que si en el día de mañana el Señor me quiere dar 100 veces más, que me dé, gloria a Dios, acá estoy. Pero no lo hice por recibir 100 veces más, lo hice por amor a Él. Y yo te pregunto, ¿y tu propósito en Dios dónde está? ¿Vos sabés cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? Tenés que descubrirlo. Tenés que descubrirlo. Porque Dios es un Dios personal, que Él ha marcado desde antes de la fundación del mundo tu camino para que hagas las obras que el Padre ya preparó para ti. ¿Y eso qué quiere decir? Que los planes de Dios siempre son mejores que los tuyos y que los míos. Siempre lo que Dios ha preparado para nosotros es 100.000 veces mejor de lo que nosotros deseamos para nosotros. Siempre te va a ir mejor de la mano del Señor. Y si tenés que morir a algo, pero desechalo, es una baratija. ¿Qué tenés que desechar? Pablo decía, todo lo que he tenido antes, el apóstol Pablo,
en lo cual yo antes me gloriaba, lo he tenido por nada por causa de Cristo. Y hoy el apóstol Pablo es uno entre los 12 apóstoles. Y es el apóstol que Dios envió a los gentiles. Es el apóstol a quien Dios le dio la revelación de cómo la iglesia gentil, la iglesia no judía, convertidos a la fe cristiana, porque acuérdense que los primeros cristianos eran judíos. Y se los veía a esos primeros cristianos como una secta dentro del judaísmo. Hasta que después se desvincularon y se dieron cuenta que no es la continuación de un judaísmo. Es ahora una nueva fe avanzada, porque realmente nuestra fe es judeo-cristiana. Dios, tomando al pueblo de Israel, les dio una identidad, porque por medio de esa identidad vendría el Salvador. Y ahora, venido Cristo, nosotros somos seguidores de Cristo, no de Moisés. Y ahora, en este tiempo, Moisés es un seguidor de Cristo. Pero eso ya son temas teológicos aparte. A lo que voy es que estando ahora en Cristo, nosotros tenemos una identidad en Cristo. Y tenemos que conocer nuestra propia identidad en Cristo, nuestro propio llamado en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber, te tengo que desafiar y decirte que vos tenés que saber qué es lo que el Padre ha preparado para tu vida, porque va a ser infinitas veces mucho mejor que lo que vos estás deseando. Y ahí te decía que el apóstol Pablo dejó de lado un montón de cosas por causa de Cristo. Y verdaderamente Dios le dio al apóstol Pablo una posición extraordinaria, porque él también se la jugó por Cristo. Así que, amado hermano, Dios tiene dones y talentos para tu vida. Y si cada cristiano madurara en la fe y logra llegar a una estatura de madurez espiritual, cada cristiano, que todos somos sacerdotes de nuestro Dios vivo, porque Él nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿A quiénes? ¿A los pastores? No, a todos. Todos somos para con nuestro Dios. Vuelvo a repetir, no para con la gente. Para con la gente, el único sumo sacerdote es Cristo. Y después, todos siendo sacerdotes, podemos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, de tal manera que podamos ser colaboradores directos de Cristo, por algo que Cristo es el príncipe de los pastores. Somos colaboradores directos de Él. Y Él es el pastor principal de todos los pastores. Y cuando venga el príncipe de los pastores, yo deseo que Él a mí me encuentre trabajando en lo que Él a mí me llamó. Y me ha dado un honor enorme. Y por el cual estoy decidido, hasta que mi vida tenga su último suspiro en la tierra, a seguir. ¿Y tú? ¿Cómo estás con tu llamado? ¿Ya sabés para lo que Dios te llamó dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? No la iglesia institucional. La iglesia institucional, eso es una creación humana. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que creen en Él y guardan sus mandamientos. Si yo creo en Él y guardo sus mandamientos, yo soy la iglesia. No hay una institucionalidad de iglesia, eso es una creación humana. Pero dentro de la iglesia, Dios nos da la posibilidad para que crezcamos a tal punto de poder llegar a ministerios y ser colaboradores directos de Él, para ser ministros del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y Dios tiene un llamado para tu vida. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios puso en tus manos? ¿O lo vas a malgastar en un montón de cosas que Dios no te llamó? ¿O vas a obrar diligentemente para descubrir y conocer y profesionalizar tu servicio a Dios? Porque ya sabes hacia dónde hay que ir. Así que, amado, esto es una cuestión de fe y de decisión. Dios está contigo, el Señor está conmigo. Él quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Él nos dejó las Escrituras para que nosotros profundicemos en ellas y seamos sabios en las Escrituras. Y siendo sabios en las Escrituras, vamos adquiriendo más conocimientos y dones, y en nuestra comunión con el Señor vamos afilando puntería.
y vamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Dios tiene un llamado sobre tu vida. ¿Ese llamado se está ejerciendo o ese llamado lo estás dejando de lado? ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios sobre tu vida? Yo no sé a qué Dios te llamó. No puedo decir específicamente a qué, pero lo tenés que descubrir. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? No lo sé. Puedo darte un montón de ejemplos, pero quizás ya la hora se nos fue y ya más bien tengo que ir cerrando. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Él está conmigo, Él está contigo. Y mi único deseo es que en mi vida nada se salga del orden divino. Y si algo se sale del orden divino, pido perdón, me humillo, me arrepiento. Ten misericordia de mí, Señor. Él me perdona, Él me restaura. Me disciplinaría, varias veces me ha disciplinado y no dudo que en el futuro me siga disciplinando porque soy hombre que me aparto del pecado, pero cometo errores a veces sin quererlo, sin saberlo. Pero gloria a Dios, yo le digo, Señor, no me dejes sin disciplina. Yo quiero tu disciplina, Señor, porque tu disciplina ratifica que soy tu hijo. Yo quiero tu disciplina, Señor. Amo tu disciplina, no porque me guste el látigo y darme duro con el látigo. No, para nada. Pero, Señor, si tenés que quebrantar mi carne para darme cuenta de que puedo ser altivo, orgulloso. Por ejemplo, para ir cerrando, a mí el Señor me hizo dar cuenta, después de 4 años de tratar conmigo, que yo era una persona que tenía un problemita que lo tenía que resolver, pero después de 4 años, y que si bien era todo paz y amor, podría ser un poquito vengativo. El pastor Abel, le enganchamos un pecado. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, era, o Dios está tratando conmigo, que quizás podría ser un poquito vengativo, hasta que el Señor me hizo comprender, no te animes a levantar nunca más tu espada contra nadie, ni siquiera de forma disimulada. Y no era porque era un hipócrita, simplemente que mi humanidad me llevaba a veces a retrucar. Truco, quiero retruco, quiero vale 4, y quiero vale 8, 12, 20, 30. Y el Señor tuvo que tratar 4 años en mi vida para que yo aprenda a ser una persona de paz. Y seguramente va a seguir tratando, porque cada uno tiene su trabajo para con Dios. Pero yo necesito que el Señor me discipline, necesito que Él afile mi conducta, necesito que el Señor afile mi visión aguda. ¿Para qué? Para que yo ponga mi energía y mi fuerza y mis talentos y lo que Dios puso en mí para su gloria y para su alabanza, nada más. Y eso te animo, a que también pongas tu vida, los dones que Dios puso sobre tu vida, el aceite que Dios puso sobre tu vida, las capacidades que Dios puso sobre tu vida, lo hagas para gloria de tu Dios y tu Padre Celestial que te llamó con un llamamiento maravilloso. Hijos, reyes y sacerdotes. Decime si eso no es un llamado extraordinario. Siendo nada, somos hijos, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que, hermano, focalizate en Cristo. Deja el chusmerío, deja la mentira, deja el engaño, deja la vagancia espiritual, deja la carnalidad, la sensualidad, deja de perder tiempo en avaricias, en codicias, en disensiones, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Deja un poco la lengua, deja un poco todo eso y mentalizate en Cristo Jesús. Vas a ver que vas a ir de gloria en gloria y las cosas en Dios se multiplican después. Porque en Dios no hay muerte. En Dios hay vida y en abundancia. Amados, deseo que esta palabra les haya sido de bendición. Realmente no sabía que el Señor iba a mover mi espíritu para hablar todo lo que les hablé, porque realmente tenía otro bosquejo, pero si Dios ha dado gracia para que pueda explayarme en todo esto, que sea de bendición y bendiga mucho más tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.